Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas una semana más a una nueva formación por parte de la agrupación Joven Abogacía de Madrid. Esta semana nos acompaña Pastora de Artiñano Marra, que es doctora en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos, ha ejercido como abogada en distintos despachos de Madrid, en áreas como Derecho Procesal y Familia, y actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de distintos grupos de investigación tanto en España como en México, con varias publicaciones en su ámbito de especialización, y nos va a hablar sobre el nuevo reglamento de servicios digitales de una forma muy práctica. Muchas gracias, Pastora, por estar esta tarde con nosotros. Pues muchas gracias, Ángel. Bueno, antes de nada, muchas gracias a la agrupación por la oportunidad y a Ángel por haber gestionado todo, por haber estado pendiente estos días y por la organización. Bueno, pues efectivamente, como decía Ángel, hoy a mí me gustaría hablar de la responsabilidad de plataformas como Amazon y Airbnb, pero sí me gustaría hacer un aviso previo, y es que, bueno, tenemos que tener en cuenta que es una materia muy amplia, que en Derecho Digital, como saben, nos encontramos con una normativa súper fragmentada y que, bueno, en concreto, bueno, pues sería bastante inabarcable, ¿no?, en una conferencia, pero sí que, bueno, a mí me gustaría que hablásemos de la responsabilidad de estas plataformas, si bien sí, teniendo en cuenta que va a ser desde una perspectiva civil. Y bueno, dicho esto, sí que me gustaría empezar con un planteamiento, y es que, bueno, cuando todos pensamos en plataformas como las que están viendo ahora mismo, como Amazon, como Airbnb, como Wallapop, como Groupon, pues siempre pensamos en el concepto de plataforma intermediaria. Lo que ocurre es, o sea, yo lo que quiero con esta conferencia o a lo largo de la conferencia es que, bueno, cambiemos un poquito esta concepción y la maticemos un poco, ¿no? Porque como iremos viendo a lo largo de la jornada, las plataformas, el concepto de plataforma intermediaria es mucho más amplio que el que realmente es más, bueno, es más adecuado para este fenómeno, que es yo personalmente, a mí me gusta más llamarlas plataformas de mediación electrónica. Y les digo esto porque las plataformas intermediarias, digamos que como término, como concepto, es un concepto que jurídicamente es muy complejo. Como iremos viendo, vamos a ir tratando, ¿no?, de marcar bien este concepto, como les decía, intermediario, mediación electrónica, a través de los distintos recursos de que disponemos, ¿no? En primer lugar, sí que me gustaría que analicemos, pues, la normativa de base, la normativa que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos este fenómeno. Y es, en primer lugar, la Directiva de Comercio Electrónico, que como saben es del año 2000, que, bueno, pues que encuentra su origen en la DMCA americana del año 98, por supuesto su transposición a nuestro ordenamiento en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y, como no podía ser de otra forma, el nuevo Reglamento de Servicios Digitales o Digital Services Act. Como saben, esta norma va a ser de aplicación en general a partir del próximo mes de febrero de este año 24. Y digo en general porque, bueno, pues como ya se adelantaba, cabía la posibilidad de una aplicación anticipada para algunas plataformas señaladas por la Comisión Europea, como efectivamente ocurrió. En abril del año pasado ya la Comisión Europea hizo una lista de 19 plataformas a las que efectivamente resultó o resulta de aplicación de una manera anticipada antes que a las demás este reglamento de servicios digitales, entre otras, pues por ejemplo, Amazon y Booking. Volviendo un poco al concepto de intermediario, por donde hemos empezado, sí que quiero que tengamos en cuenta una cosa, y es que esta normativa de referencia de la que estamos hablando, distingue o clasifica tres tipos de prestador o de plataforma, como prefieran, intermediario, e identifica tres tipos de servicios intermediarios. En primer lugar, la mera transmisión de la información. En segundo lugar, la que todos conocemos, la memoria caché. Es una memoria que consiste en un almacenamiento que es temporal, provisional y automático de esa información. Y por último, el último servicio intermediario, que es el almacenamiento duradero de esa información, también conocido como hosting. Bien, esto lo que viene a significar, al darnos la normativa, esta clasificación de intermediarios, lo que significa es que la norma está llamando, primero, que está llamando intermediario
a todos, a la mera transmisión de la información, a la memoria caché y al hosting o almacenamiento duradero de la información. ¿Eso lo que significa, al fin y al cabo? Que al final la norma lo que está hablando o lo que está regulando es de intermediarios digitales o, si prefieren, intermediarios técnicos o intermediarios de información. Es decir, en un sentido pues un tanto básico, porque de lo que está hablando es de intermediarias en el sentido más, pues sí, insisto, más básico de la palabra, ¿no? Están en medio de la información que transmiten o que proporcionan sus usuarios para ser almacenadas. Bien, por tanto, es importante, o sea, creo que, siguiendo el hilo de lo que les comentaba en un principio, ¿no? Es importante distinguir esa intermediación digital o técnica en el sentido de intermediario de información de lo que es una intermediaria en el sentido de mediadora. Y es que las plataformas que enumerábamos al principio son verdaderas mediadoras. Por eso yo les decía que desde mi punto de vista, como deben llamarse, son de mediación electrónica, porque en efecto, como saben, casan la oferta del usuario prestador y del usuario destinatario, es decir, aquel que ofrece el producto o el servicio y aquel que demanda ese producto o servicio. Por tanto, y haciendo una pequeña recapitulación, estas plataformas de mediación electrónica son, en primer lugar, prestadoras de servicios de la sociedad de la información. Hasta aquí todo bien. Además, prestan servicios intermediarios de hosting o almacenamiento de la información. Pues como decíamos antes, fíjense que en la normativa nuestras plataformas no encajan ni en una mera transmisión de la información, ni tampoco en una memoria caché, pero en un hosting sí. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, y como decía, aunque sea un sentido un tanto básico, es cierto que almacenan la información del usuario prestador y del usuario destinatario. Y por último, como decíamos, son mediadoras, pues casan esa oferta, ¿no?, entre usuario prestador y usuario destinatario. En esta materia, cuando ustedes escuchan, bueno, todo lo relacionado, insisto, ¿no?, desde un punto de vista civil con este tipo de plataformas, es muy habitual representar la relación entre plataforma y usuarios de una forma triangular, así como les he puesto aquí en este dibujo. Es muy habitual. De hecho, bueno, no solamente está doctrinalmente reconocido, sino también jurisprudencialmente reconocida esta relación triangular contractual tan particular que se da entre la plataforma y el usuario prestador de un lado y el usuario destinatario. Estas plataformas, pues como saben, son verdaderas generadoras de mercados en línea, ¿no? No quiero que pierdan de vista este dibujo porque un poquito más adelante haré referencia a él de nuevo, ¿no? Y aquí les he dejado señaladas un par de cosas, como digo, no puedo entrar o abarcar tantas cosas como me gustaría en este tiempo, pero sí que hay alguna cosita que sí que me gustaría hacer referencia a ella, ¿no? Aquí les he marcado dos y es, en primer lugar, una cosa que en realidad ustedes ya saben, y es que cuando accedemos a una de estas plataformas o cuando nos registramos y participamos activamente, tanto si lo hacemos como usuario prestador como si lo hacemos como usuario destinatario, podemos actuar en calidad de comerciante o de consumidor. Lo que ocurre es que, pues como es lógico, en función de si el prestador es consumidor o comerciante y el destinatario también, dará lugar a un sinfín de relaciones en las que lo que tenemos que tener muy en cuenta de cara al régimen aplicable es que siempre que exista una relación entre comerciante y consumidor, no habrá problema en aplicar o en tener en consideración las normativas de protección de consumidores y usuarios, mientras que si nos encontramos ante una relación entre consumidores, por ejemplo, muy habituales y muy frecuentes en plataformas como Wallapop, no serán de aplicación las normas que protegen precisamente esas relaciones entre consumidor y comerciante. Esto es una pequeña nota que quería darles, pero como digo, no puedo detenerme en ello, pues hay muchos temas de los que me gustaría hablar. Y sí, me gustaría detenerme en esta otra nota que les dejo aquí, que verdaderamente es importante en esta materia. Les digo, bueno, cuidado con los términos. Sí, como decíamos desde un primer momento, cuando hablamos de estas plataformas mediadoras de mediación electrónica, ocurre una cosa, y es que existen muchos términos para referirnos a una misma plataforma, ¿no? Un mismo concepto.
Por ejemplo, se les llama plataforma intermediaria, se les llama plataforma de mediación electrónica, escucharán más de una vez plataforma colaborativa, y en esta me detengo un momento, y es que, bueno, como saben, las plataformas de mediación electrónica encontraron su origen en un fenómeno que se llama economía colaborativa o conocido como economía colaborativa, ¿no? No puedo detenerme en ello, hay muchísimo escrito sobre ello, hay muchísimas investigaciones, además algunas francamente amenas, muy recomendables, pero no puedo pararme. Lo que sí es que si escuchan ese término plataforma colaborativa, pues decirles, desde mi punto de vista, a día de hoy, francamente, existen muy pocas plataformas colaborativas. En aquel momento, aquel fenómeno se utilizaba como para designar el momento en el que, bueno, pues distintos usuarios utilizaban Internet y en concreto plataformas digitales para colaborar entre ellos, ¿no? Colaborar. A día de hoy, como les decía, son muy pocas las plataformas eminentemente colaborativas. A modo de ejemplo, no sé si habrán oído escuchar de unas plataformas que se llaman bancos de tiempo, que bueno, son bastante interesantes. Por ejemplo, yo podría ofrecer, por ponerles un ejemplo, una hora de clase de Derecho Civil y bueno, la plataforma me genera un crédito a mi favor de una hora y podría pues intercambiarla con otro usuario que me ofrezca una hora de clase de pádel, por ejemplo. Pues como les decía, estas eminentemente colaborativas ya son poquitas, ya no hay tantas. Lo que pasa es que más de una vez, como les decía, lo van a haber referido a las plataformas de las que estamos hablando hoy, aunque no sea del todo adecuado. Ejemplo de ello, hace un par de años en un Real Decreto del legislador español, se llamaba plataformas como Airbnb colaborativas, cuando, como digo, de colaborativas poco. Otro término que van a utilizar y que sí que lo tienen que tener muy en cuenta es el de plataforma en línea. A mí personalmente no me gusta nada, pero es el que el legislador europeo ha utilizado en el Reglamento de Servicios Digitales. A mí no me gusta y les digo, pues porque para una persona que no sea especialista, escucha plataforma en línea y le puede sonar a plataforma digital en general. Entonces, me parece que no es del todo adecuado. Sin embargo, como les digo, pues es el legislador europeo el que lo ha decidido de esta forma. Por tanto, mucho cuidado cuando están estudiando este tipo de materia, porque al final la terminología no ayuda, es bastante caótica. Bien, entrando en materia de responsabilidad, no pierdan de vista que estábamos diciendo que nuestras plataformas entran en el concepto de almacenamiento o almacenadoras de información, como prefieran, ese servicio de hosting. La normativa lo que hace es regular la responsabilidad en un sentido negativo, es decir, las conocidas exoneraciones de responsabilidad, safe harbors o puertos seguros. Es decir, lo que se hace es regular cuando no responden. Yo aquí les he hecho un cuadro resumen y comparativo, pero les he cambiado el sentido. Me parecía más fácil de entender ponerlo en un sentido positivo, es decir, cuando sí responden. Si se fijan a la izquierda, yo les he puesto pues toda la normativa hasta el momento. La Directiva de Comercio Electrónico, de la que hablamos antes, y la ley española, la de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. En esta normativa encontrábamos 3 supuestos en los que las plataformas sí responden. El primero, si tienen conocimiento de que la información que están almacenando es ilícita. En segundo lugar, si no actúan a la mayor brevedad para eliminar o hacer inaccesible dicha información desde que conocen que es ilícita. Y aquí me voy a detener un momento porque hay un caso que es muy conocido en esta materia y que ha sido noticia hace unos poquitos meses de nuevo. Y bueno, se lo cuento. No sé si conocen la plataforma meneame.net, es una plataforma en la que pues se cuelgan distintos enlaces a noticias y en este caso se trataba de una noticia que más o menos llevaba un titular como el que les voy a decir, que es un concejal del PP de Marbella gasta 14.600 euros en teléfono móvil en el último mes o al mes, o no sé cómo lo querían decir, ¿no? Bueno, una barbaridad. Y entonces, como se pueden imaginar, pues lo que ocurrió es que, bueno, pues los usuarios de esta plataforma empezaron a colgar en el muro de esta publicación una serie de comentarios bastante desafortunados, como se pueden imaginar. Y lo que ocurrió en este caso es que el concejal afectado envió varias comunicaciones
a la gestora de esta plataforma, que creo que era Meneame Comunicaciones SL, diciendo que por favor retirase esos comentarios, puesto que vulneraban su derecho al honor y por tanto se trataba de una información ilícita. Bien, pues la plataforma no hizo nada. Y al final lo que ocurrió es que fue condenada por vulneración del derecho al honor. Efectivamente, creo que se le condenó con una indemnización de 30.000 euros y además se reconoció la vulneración expresa de esta norma. Efectivamente, usted tuvo conocimiento de que estaba almacenando una información ilícita, una serie de comentarios ilícitos, ¿no? Y no hizo nada al respecto. Además, fíjense que no solamente hay que tener en cuenta si no hace nada, sino que es que la norma lo que dice es que actúe usted rápidamente desde que tiene conocimiento, ¿no? Bien, pues les decía que este caso además ha sido noticia hace no mucho, en julio del año pasado, porque, bueno, pues la empresa titular de esta plataforma, no contenta con este fallo, planteó un recurso de amparo ante el Constitucional, se pueden imaginar, por una vulneración de su libertad de expresión, pero le fue denegado, como les digo, en julio del año pasado, motivo por el que fue noticia. Bien, y el último supuesto, el tercero que les marco aquí, cuando responden es bastante sencillo. Si el usuario que está proporcionando esta información ilícita actúa bajo la autoridad o control de la plataforma, si trabaja para ella, por ejemplo, ¿no? Esto ya es muy evidente. Bien, pues esto, si se fijan, es la normativa con la que hemos convivido hasta la fecha. Es muy sorprendente, porque claro, hemos convivido con un fenómeno tan moderno como las plataformas de mediación actuales, con una normativa tan antigua. Quiero decir, tecnológicamente hablando, la tecnología avanza muy rápido. Bien, pues lo cierto es que lamentablemente el legislador, aunque ha tenido oportunidad, más de 20 años, para plantearse si no venía mal modificar esta norma, que además, como veremos ahora un poquito más adelante, según les cuente algún caso real que se ha resuelto, pues no, ha decidido mantener estos mismos 3 supuestos de responsabilidad. Ahora bien, ha añadido uno nuevo, pero tengan en cuenta que aquí les marco que es para mediaciones business to consumer, es decir, entre consumidor y empresario, únicamente cuando intervenga en la relación un consumidor. Y es un inciso que ha incluido la nueva norma, el nuevo reglamento, en el que se dice que la plataforma sí responderá si induce al consumidor a pensar que es ella la que está prestando el verdadero, o sea, verdaderamente el servicio y no que haya un tercer vendedor. Esto les puede sonar a alguna plataforma puntual en la que más de una vez, no sé si a ustedes les ha ocurrido, a mí sí, desde luego, ya no, pero antes sí que pasaba el que uno está comprando a una plataforma y ya realmente, casualmente esa plataforma ofrece también productos propios y ya no sabe si hay un tercer vendedor detrás o si le está comprando a esta plataforma. Bueno, pues ante esa duda y esa confusión, el reglamento lo que viene es a penalizar esa posible inducción o confusión al consumidor y, bueno, incluir este apartado por el que sí respondería la plataforma, ¿no? Hasta el momento se habrán dado cuenta o creo que compartirán conmigo la opinión de que establecer un régimen tan, no sé, tan elemental, considerando una función tan elemental de estas plataformas como es el almacenamiento de información, teniendo en cuenta que son plataformas que realmente prestan un servicio muchísimo más complejo que el mero almacenamiento de datos, ¿no? el mero almacenamiento de información, pues se pueden imaginar, o creo que compartirán conmigo la opinión, de que no es suficiente, no ha sido suficiente y, como les decía, sorprendentemente el legislador europeo ha tenido oportunidad y tampoco ha modificado demasiado, al menos en esto en concreto que les estoy contando, que es el régimen de responsabilidad, ¿no? Bien, pues ya saben que lo que ocurre cuando la norma no ofrece respuesta a la casuística, a la problemática, a la realidad con la que después los abogados, los jueces, los magistrados se encuentran, lo que ocurre es que definitivamente acaba habiendo conflicto y son los tribunales los que se encuentran con esa carga interpretativa que a veces, pues quizá el legislador trataba de evitar. En este sentido, aquí les he puesto algunos de los casos más conocidos que han sido referentes y que nos han ayudado muchísimo a entender y a aplicar la norma que les acabo de exponer, ¿no? Este régimen.
En concreto ha sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que más nos ha ayudado, la verdad. En todos estos casos que les voy a contar, se han planteado cuestiones prejudiciales por distintos Estados miembros y, bueno, en este caso, como saben, lo que ocurre es que el tribunal o el juzgado de un determinado Estado está conociendo un asunto, tiene una duda interpretativa, suspende el procedimiento, plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y espera las directrices interpretativas que le den. Bien, pues esto es lo que ha ocurrido en los casos que aquí les planteo. Por ejemplo, en los casos Vuitton contra Google o L'Oréal contra eBay. En estos casos en los que no me voy a detener mucho, sí es cierto que en el caso de Google es un motor de búsqueda, pero como verán, el criterio ha servido igualmente. Tanto en el de Google como en el de eBay, lo que ocurría es que se planteaba una posible vulneración de derechos de marca. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el caso de Vuitton, Google lo que ofrecía era redirigir a sus usuarios a productos de imitación y en el caso de eBay, que esta ya sí es una plataforma de mediación propiamente dicha, lo que ocurría es que se ofrecían también productos de imitación. Entonces, lo que se planteaba era una posible vulneración de derechos de marca, como les digo. Bien, pues aquí, en lo que ahora nos interesa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ofreció el primer criterio importante, esto fue en los años 2010 y 2011, y nos ofreció un primer criterio muy importante, ¿no? Y es que nos dice, si la plataforma tiene un papel activo respecto de la transacción final, es decir, respecto del servicio subyacente, entonces no puede decir que no conoce la información que se está almacenando y, por tanto, podrá ser responsable. Este es el primer criterio. Ahora volveremos sobre él. Y, en segundo lugar, quería hablarles de un caso que también ha sido resuelto, lo que les estoy comentando, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero trae causa de un asunto español. Ya saben ustedes que el conflicto entre Uber y el sector del taxi, bueno, pues es una cosa que se ha repetido a nivel global, no solamente en Europa, sino en otros muchísimos países, ¿no? Y en este caso es una asociación de taxistas la que plantea una posible competencia desleal frente a Uber, y es un juzgado de lo mercantil de Barcelona el que suspende el procedimiento, plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nos da un criterio más, perfilando además el anterior. Nos dice, aquí se demuestra que Uber fija las condiciones contractuales de sus conductores y además los precios finales de carrera, entre otras cosas. Por tanto, Uber ejerce una influencia decisiva sobre la prestación del servicio final, del servicio subyacente, que es la prestación de transporte, no servicio de transporte. Esto por un lado. Y además lo que dice es, por tanto, hay que tener en cuenta que presta ese servicio subyacente. Esto significa que la intermediación o la intermediación digital no es su actividad principal. Su actividad principal es la prestación del servicio de transporte. Y esto, fíjense qué importante. Este caso es de 2017, esta sentencia que les estoy contando. Bueno, pues fíjense qué importante que a raíz de esta sentencia en concreto, lo que se dijo es, esto puede llegar a cambiar incluso el régimen jurídico aplicable, porque si se está diciendo que usted es una verdadera prestadora de un servicio de transporte, en el caso de Uber, a usted no le aplica la normativa de comercio electrónico, a usted le aplica, estábamos en un caso español, la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre. Así que fíjense lo importante que es. Hasta ahora lo que hemos dicho con estos criterios interpretativos es no solamente toda la normativa que yo les he contado en materia de responsabilidad, sino estos criterios que nos da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es muy importante, si la plataforma no quiere ser responsable, que no tenga un papel activo sobre la transacción de la que presuntamente es mediadora, es decir, que no ejerza una influencia decisiva sobre la prestación del servicio subyacente y además que su actividad principal sea la intermediación y no otra. Esto lo que viene a significar es muy importante porque digamos que la conclusión que podemos extraer es que lo verdaderamente relevante es el papel o el rol que juega la plataforma respecto de la transacción de la que es mediadora o, si lo prefieren, respecto del servicio final. ¿Por qué es importante? Pues porque, decíamos, tan importante como que va a afectar a la determinación del régimen jurídico aplicable, fíjense en el caso de Uber,
no aplica comercio electrónico, no aplican esas exoneraciones de responsabilidad. Aplica transportes en ese caso, ¿no? Y, por supuesto, con esa determinación del régimen jurídico, también el régimen de responsabilidad. Y aquí me voy a parar un momento y quiero contarles un caso muy particular también, que es, digamos, vamos a seguir un poco la historia del de Uber, ¿no? Que es el de Airbnb. En este caso, muy similar en cuanto al argumento que yo les quiero decir, que les quiero transmitir, ¿no? En este caso, bueno, lo que ocurrió es que fue una asociación de agentes inmobiliarios los que, bueno, pues pedían que a Airbnb se le aplicase la normativa de intermediación inmobiliaria. Pues se pueden imaginar, ¿no? Este caso, que se conoció por un tribunal francés, ocurrió como en los casos anteriores que les he contado, ¿no? Que es que el tribunal francés suspende el procedimiento, plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y esto se resuelve en diciembre de 2019. Y en este caso, absolutamente al revés que con el caso Uber, no se puede demostrar que Airbnb ejerza una influencia decisiva sobre la prestación del alojamiento final o del arrendamiento, si prefieren. ¿Por qué? Porque no se puede demostrar que fije el precio final ni que intervenga en las relaciones contractuales entre arrendador y arrendatario, etc. Fíjense que, de hecho, ustedes saben que Airbnb presta muchísimos servicios, muchísimos servicios diferentes. Bien, pues todos esos incluso fueron reconocidos como prestaciones accesorias de un servicio principal que es la intermediación. Así que fíjense, se considera absolutamente al revés que en el caso Uber. Por tanto, en este caso, sí aplica normativa de comercio electrónico, con ello sus exoneraciones de responsabilidad y no la normativa específica de intermediación inmobiliaria que pedía aquella asociación francesa. Bien, llegados a este punto, yo quería, pues para ofrecerles, como les decía al principio, ¿no? Sería muy optimista por mi parte, querer abarcar todo el régimen de responsabilidad en esta conferencia, pero sí que me parece interesante que hablemos, o para cerrar ese círculo, ¿no? Para tener una visión lo más amplia y global posible, que hablemos de la responsabilidad contractual. ¿Es posible exigir a una de estas plataformas responsabilidad contractual? Pues claro que sí, ¿por qué no? No se olviden que, como decíamos desde un primer momento, ahora recuerden ese triángulo que les enseñaba al principio, ¿no? La plataforma, el usuario prestador, usuario destinatario, esa relación contractual que tiene lugar, triangular. Claro que sí, estamos ante un contrato de mediación electrónica. Este contrato de mediación electrónica, desde mi punto de vista, abarca a su vez hace que tengamos en cuenta, vamos a decirlo de esta forma, distintas cuestiones. En primer lugar, el acceso a la plataforma, que por cierto es considerado un contrato en sí mismo, se llama contrato de acceso y es muy estudiado por la doctrina. Este contrato de acceso que, como les digo, pues no puedo detenerme en él, ha sido muy desarrollado por la doctrina, no puedo detenerme en él, pero bueno, básicamente abarca todo lo que se refiere al acceso y navegación por la plataforma, plantea una discusión doctrinal que a mí me parece francamente bonita. Yo se la quería contar por si a ustedes les apetece investigar más después sobre esto, pero ahora les doy mi opinión aplicada a nuestras plataformas, ¿no? Se discute doctrinalmente si cuando ustedes están en una plataforma, si están navegando por una plataforma, la simple navegación equivale a aceptación de sus condiciones generales, lo que se conoce como Browse Wrap Agreement, o si es necesario que ustedes hagan un clic expreso diciendo que sí, acepto las condiciones generales o términos de servicio o como lo quieran llamar. Lo que se conoce como Click Wrap Agreement. Bien, como les decía, es una discusión que es muy bonita, doctrinalmente, la verdad, a mí me parece francamente bonita. Lo que ocurre es que yo, mientras hacía mi investigación, planteando la posibilidad de aplicarlo a mi campo y a estas plataformas, decía, bueno, pues quizás sea útil distinguir, ¿no? entre un usuario que es mero visitante, está navegando, pero no hace nada, simplemente navega, no ejecuta una transacción, no hace nada, y el usuario registrado, que este sí claramente acepta, ¿no? Bien, yo lo que les decía, desde quizá, o sea, es una discusión
bonita y quizá para otros campos o para otros ámbitos en el derecho digital sí tenga más repercusión. Yo pienso que aplicado a mis plataformas, a estas plataformas de las que les estoy hablando hoy, pues francamente no me parece que tenga una repercusión práctica. Que ustedes piensen que al final, si ustedes van a operar en una plataforma de estas como prestador o como destinatario, inevitablemente se van a tener que registrar y, por supuesto, aceptar las condiciones. Por tanto, para mí, como les decía, no tiene una mayor repercusión práctica, pero sí quería que conociesen que existe esta discusión. En segundo lugar, la mediación de la plataforma. Evidentemente, estamos hablando del contrato de mediación propiamente dicho. Como saben, el contrato de mediación tradicional es atípico en nuestro ordenamiento civil, pero bueno, es absolutamente reconocido doctrinal y jurisprudencialmente, y en nuestro caso aplican los mismos caracteres, con la única diferencia de que por la propia naturaleza será mediación electrónica. Y finalmente tiene lugar, en ese triángulo que yo les enseñaba anteriormente, tiene lugar ese contrato que se celebra entre el usuario prestador y el usuario destinatario. Pues, obviamente, si es su voluntad celebrarlo finalmente, que será de distintos tipos según el tipo de negocio de que se trate. Dentro de esta responsabilidad contractual, como pueden imaginar y como ya estaba adelantando, es fundamental tener en cuenta los términos y condiciones de la plataforma, los términos de uso, los términos de servicio, las condiciones de uso, las condiciones generales. Bueno, ya saben ustedes que recibe multitud de nombres, ¿no? Se lo digo porque ahora les contaré un par de casos, pero es fundamental, ¿no? Estar a esas condiciones. Y además, a mí, que yo soy una fiel defensora de los principios civilistas de siempre, me parece muy útil no perder de vista que en derecho civil el artículo 1258 del Código Civil nos dice que los contratos obligan no solo a lo expresamente pactado, sino a las consecuencias que, conforme a su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Es decir, cuidado, en este tipo de relaciones contractuales no siempre están tan claras las condiciones, o a veces hay cosas que hay que deducir, pero no siempre está claro, ¿no? Entonces no perdamos de vista este principio. Y también quería contarles, pues a raíz de esta responsabilidad contractual, les quería contar dos casos que me parece que son muy interesantes. Aunque voy a ser breve, porque si no, no voy a llegar. En primer lugar, el caso de Socialcar. No sé si conocen esta plataforma. La plataforma Socialcar es una plataforma que pone en contacto a usuarios que, pues básicamente, quieren alquilar un vehículo de otro particular, ¿no? De forma que el usuario prestador suele ser un usuario particular que quiere alquilar su vehículo, pues porque no lo utiliza por X motivos, y el usuario destinatario es otro particular que desea alquilar este vehículo por días, por horas, etc. Bien, en este caso lo que ocurrió es que un usuario alquila su vehículo a otra usuaria y cuando termina el alquiler se encuentra con un vehículo averiado y además con que no cobra el alquiler. Y reclama esta plataforma. Quiero que tengan en cuenta que esta plataforma retiene un 20% de comisión por los servicios, de manera que la plataforma lo que tenía que hacer era gestionar el pago, ¿no?, de la arrendataria, en este caso, y darle e ingresarle posteriormente al arrendador un 80%, ¿no?, reteniendo ese 20%. Bien, bueno, pues este señor lo que hizo fue reclamar a Socialcar tanto el 80% del alquiler como el importe por la avería causada en el vehículo. Fíjense que es una cosa un poco particular, ¿eh? Bien, pues como se pueden imaginar, respecto de ese 80% le dieron la razón y Socialcar fue condenada a abonarlo. Pero les digo, en este caso ocurrió una cosa muy particular y es que Socialcar lo que decía era, no, es que nosotros tampoco lo hemos cobrado. Es decir, ellos no habían cobrado nada de esta usuaria y a esto es a lo que se aferraban, ¿no? Bien, pues en este caso lo que se decidió por el tribunal es, no importa, ustedes contractualmente se han obligado a la gestión del pago. Por tanto, si ustedes se han obligado a la gestión del pago y no lo han hecho, van a responder. Esto por un lado. Y respecto de la avería, también fue condenada a responder. Y fíjense por qué. Porque en sus condiciones no especificaba los términos de la póliza que Socialcar iba a contratar. Y al no especificarse y quedar de una forma tan genérica, fue condenada a abonar el importe de esta avería también. En segundo lugar, les quería hablar del supuesto de la academia, de esta Academia MIR, que como sabe prepara a los futuros médicos, ¿no?
Bien, pues en este caso no es una plataforma de mediación estrictamente hablando, sino que es una empresa que lo que prestaba era un servicio de servidor, que fíjense, es un hosting también, un almacenamiento de información. Y lo que ocurrió en este caso es que, bueno, pues por un fallo técnico, esta empresa perdió toda la información de la academia. Fíjense lo grave que es, porque claro, perder la información de alumnos, de todos los exámenes, de todos los temarios, pues fíjense. Y lo que ocurrió en este caso es que la academia, bueno, pues reclama la indemnización por daños y perjuicios y además el coste de reintroducir todos esos datos que habían perdido. Bien, pues ni lo uno ni lo otro. No se le dio la razón en ninguno de los dos casos. Primero, porque respecto de este fallo técnico, indemnización de daños y perjuicios, no se pudo demostrar una negligencia por parte de esta empresa que prestaba el servicio de servidor. Y en segundo lugar, en cuanto a ese coste de reintroducción de los datos que pedían, les dijeron que no. ¿Por qué? Porque la empresa del servidor le había ofrecido expresamente a la academia un servicio de copia de seguridad, evidentemente con un coste adicional. Bien, y fue la academia la que dijo que no quería este servicio de copia de seguridad. Por tanto, el tribunal en este caso lo que consideró es que era su responsabilidad hacer copias de seguridad por su cuenta, pero que no podía en ningún caso trasladarle esa responsabilidad. Así que, como les digo, pues mucho cuidado con el tema de la responsabilidad contractual. Y para terminar, respecto de la responsabilidad extracontractual, que en realidad son todos los casos que les he, la gran mayoría de los casos que les he ido contando, ¿no? Sí que les digo, pues, considerar la normativa de comercio electrónico, que es la que hemos visto, además esos criterios interpretativos de la jurisprudencia, es muy, muy importante. Obviamente las normas generales de responsabilidad civil extracontractual se tienen en cuenta, son de aplicación y, por supuesto, mucho cuidado con otras obligaciones contenidas en el Reglamento de Servicios Digitales. Yo aquí les voy a hablar de dos para terminar y una de ellas les va a sonar. Si se acuerdan, en esta primera que les quiero contar, si se acuerdan, decíamos que el nuevo Reglamento de Servicios Digitales introdujo esta posibilidad de que las plataformas respondan si inducen al consumidor a creer que son ellas las que están prestando el servicio, ¿no? Bien, pues esto es como el caso Amazon. Antes yo no lo he dicho expresamente, pero bueno, pues les sonará. Esto viene a raíz de un caso en el que Louboutin, que como sabrán es una marca de zapatos de lujo, ahí les he dejado una fotografía, que son muy conocidos por esa suela roja, bueno, pues plantea una posible vulneración de derechos de marca frente a Amazon en Luxemburgo. Y bueno, en este caso lo que hace es nuevamente el tribunal que está conociendo del asunto, suspender el asunto, suspender el procedimiento, plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a finales de 2022, fíjense, qué casualidad también, ¿no? Cuando sale el reglamento, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decía, ojo Amazon, que ustedes pueden acabar llegando a ser pueden acabar siendo responsables precisamente porque no queda claro si son ustedes los vendedores de esos zapatos de imitación o si son otros. Esto por un lado. Y luego también quería contarles, ya casi para terminar, el caso de esta plataforma en relación a una nueva obligación del Reglamento de Servicios Digitales. El nuevo Reglamento de Servicios Digitales establece una obligación que se llama trazabilidad de los comerciantes, que, ojo también muy importante, es solo para plataformas que median entre comerciante o empresario y consumidor, en la que básicamente, les recomiendo que se lo lean, está en el artículo 30, pero bueno, básicamente lo que se dice es que la plataforma está obligada a recabar del comerciante, del empresario, una serie de datos, pues identificativos, registrales, bueno, se pueden imaginar para supuestos de reclamación, ¿no? Por parte del consumidor. Bien, pero la más importante, desde mi punto de vista, es la que obliga a la plataforma a obtener esto y al comerciante a entregar un certificado, que es una declaración responsable, básicamente, en la que dice que sus productos y servicios cumplen con el derecho de la Unión, así en general. Esto lo que viene a significar es que casos como el que les voy a contar ahora, pues no van a volver a suceder, salvo que la plataforma sea negligente en cuanto a que no pidió esa información. El caso que les cuento es el de Jumping. No sé si conocen esta plataforma, se llama Jumping Adventure. Es una plataforma similar a Groupon, en la que, bueno, pues distintos empresarios, normalmente empresarios, se anuncian para ofrecer deportes de aventura. Pues ofrecen un bono para hacer una caída en paracaídas, para hacer parapente, para hacer paseos a caballo, etcétera, etcétera.
Bien, en este caso, que se resolvió por la Audiencia Provincial de Cuenca en 2018, una usuaria compró un bono para pasear a caballo, con la mala suerte de que, bueno, cuando le estaban colocando la montura, se hizo mal, al parecer, se hizo mal, y después, cuando empezó el paseo, pues esta usuaria tuvo una caída y sufrió una serie de lesiones. Bien, pues fíjense que cuando fue a reclamar a la hípica, ¿no?, por esa negligencia en cuanto a la montura, etcétera, por las lesiones sufridas, se encuentra con que la hípica no tiene ni licencia de actividad ni seguro de responsabilidad civil. ¿Cómo funcionaba? No lo sabemos, pero funcionaba. Entonces, bueno, pues fíjense que se encuentra con esta situación y la usuaria lo que hizo fue demandar a la plataforma, bueno, a la titular de la plataforma, obviamente, y a la hípica, solicitando que fuera, solicitando una indemnización, evidentemente, en más de 20.000 euros, ¿no?, y esa condena solidaria a la hípica y a la plataforma. Bien, pues en este caso les cuento, no tengo tiempo de enrollarme más, pero sí que les cuento que fueron condenadas solidariamente, la plataforma también. Y fíjense que esto, con lo que les cuento, no será posible, salvo que la plataforma no haya pedido esa información del comerciante, ¿no?, como les decía. Pero fíjense que casos como este, aunque sí que les digo que es un caso bastante aislado, no podrían tener lugar con la nueva norma. Y ya para terminar, ahora ya sí que sí, les cuento algunos de los interrogantes con los que yo, bueno, pues me encuentro y me planteo, y de hecho algunos de ellos los sigo teniendo. Si se acuerdan, decíamos que al final en la responsabilidad de estas plataformas es fundamental el rol o papel que juegan, ¿no? Bien, pues yo, una de las cosas que creo que hacen falta y que cada vez van a hacer más falta en todo lo que respecta al derecho digital, ¿no?, pero esto también, ¿por qué no?, son más periciales informáticas. ¿Por qué no se utilizan o por qué no se utilizan más? Creo que sería una garantía fundamental para las partes. Sí, es cierto que conociendo las limitaciones y conociendo también la complejidad de los temas informáticos, pero para eso están las periciales, ¿no? Entonces, ¿no sería interesante que para determinar ese rol o papel de la plataforma, tanto para la propia plataforma, para decir, no, yo no tengo un papel activo, como para el usuario perjudicado o víctima, pues yo creo que se podría ser interesante, ¿no? Es una cosa que me planteo, aunque soy consciente de su dificultad. Y finalmente, fíjense, ya saben que está de moda el tema de la inteligencia artificial, parece que dentro de poco tendremos ley de inteligencia artificial, ahí está el último texto de la propuesta de reglamento, pero fíjense qué curioso, cada vez nuestras plataformas utilizan más inteligencia artificial, nuestras plataformas ya están también presentes en dispositivos inteligentes, vean Alexa, pueden comprar a través de Alexa, por ejemplo, y sin embargo, fíjense que el legislador europeo se desmarca absolutamente. ¿Cómo es posible que plataformas que utilicen inteligencia artificial no les vaya a aplicar la ley de inteligencia artificial? Bien, pues estas son algunas de las cuestiones que quería compartir con ustedes y hasta aquí mi conferencia. Muchas gracias. Ángel, no sé si tenemos unos minutines para preguntas. Gracias, pastora. Ahí justo están llegando algunas preguntas. Te formulo las primeras que han llegado, ¿vale? La primera es del compañero Jonathan. Dice qué mejoras legislativas propondrías en un mediano plazo en relación a la responsabilidad de estas plataformas. Igual es una pregunta un poco genérica, pero bueno, por tener un poco tu opinión. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que lo principal, lo más importante es que no haya tantísimo caos en la terminología, porque como digo, al final la práctica jurídica es muy complicada y creo que todos nuestros asistentes lo saben y lo cierto es que no es posible, no puede ser que en cada norma aparezca, por ejemplo, estas plataformas definidas o ¿cómo decir?, o ofreciendo un término absolutamente distinto. En la nueva normativa de ciberseguridad que se está manejando también se le llama mercado electrónico y punto. Bueno, yo creo que la primera propuesta que yo haría es unificar toda la terminología, sin duda. Siguiente pregunta, un segundo. A Sí. ver. Perdona, que se me ha ido el... Ya, aquí está. La formula el compañero Ricardo de Sosallera. Dice que cómo afecta lo que has expresado en el caso de utilizar plataformas para trabajar asuntos con clientes. Por ejemplo, en caso de plataformas intermediarias que ponen en contacto a posibles clientes con abogados.
Pero no entiendo cuál es la pregunta. ¿Qué ocurre con ello? No entiendo esta Sí, pregunta. si en este caso también se le aplica el Ah, reglamento de servicios digitales o está también, no sé, si todas las normas, digamos, entiendo, pues de relación abogado-cliente también aplicarían en este caso, ¿no? Siguiendo un poco alguno de los ejemplos que has puesto. pues, pues depende, francamente depende, ¿eh? El reglamento de servicios digitales no solamente regula estas plataformas de las que yo he hablado, ¿no? Que son estrictamente referidas a comercio electrónico. Habría que valorarlo y tendría que verlo, pero no sé, o sea, tendría que ver estrictamente el supuesto concreto que me está planteando, de qué relación. No sé si se refiere a las que utilizan inteligencia artificial, si las que hacen también smart contract o simplemente no lo sé. Tengan en cuenta que yo estoy hablando de plataformas de comercio electrónico, ¿eh? Eso quizás sí que le responda más. Perfecto. Bueno, pues le comento al compañero Ricardo si puede hacer algún tipo de aclaración, la leemos también y la resolvemos. Claro. El compañero Diego López de Haro dice si en el caso que se den los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el papel activo del servicio subyacente y que la intermediación digital no sea su actividad principal, si en ese caso no se le puede aplicar el reglamento de servicios digitales. En ese caso, lo que ocurre, como comentábamos, es que no se le puede aplicar las exoneraciones de responsabilidad que hemos visto, que al final, si se fijan, pues es un régimen, como digamos, tanto benévolo, ¿no? Entonces, para las plataformas, bueno, a ver, esto ha recibido bastantes críticas, ¿no? Pero bueno, sin enrollarme en esto, lo que no aplica estrictamente es el régimen de responsabilidad que estábamos viendo. La siguiente pregunta la formula Aura Más Estortosa. Dice si crees que la confusión terminológica y la mala regulación pueda venir un poco del lobby tecnológico que en muchas ocasiones está un poco reticente a sujetarse a la legislación por el tema de la elevada pérdida de beneficios y lo que puede suponer. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que en este caso en concreto, no. Sí que es cierto que, vamos, de hecho yo creo que al revés, y me explico. El sector tecnológico al final depende desde dónde se mire, ¿no? Yo lo estoy mirando, por ejemplo, desde la parte de ingenieros informáticos, investigadores, están encantados de colaborar con todo lo que tenga que ver con lo jurídico precisamente para que se haga bien, ¿no? Por ejemplo, el otro día comentaba con un compañero que es ingeniero informático en temas de inteligencia artificial y yo estoy también trabajando en temas de inteligencia artificial y demás. Y lo comentábamos y no, esta gente está encantada de ayudar y que no haya confusión. Sin embargo, sí que es cierto que bueno, a lo mejor, o sea, por la parte que me dice el tema de la inversión, sí es cierto que lo jurídico ya saben ustedes, pues que a veces puede afectar o puede frenar la inversión, ¿no? Sí que yo creo, y vamos, no solamente lo creo yo, sí que creo que en todos estos temas y en toda esta regulación ha habido mucha presión para que las plataformas no tengan muchos más supuestos de responsabilidad. Eso sin duda, sí, sí lo creo. Pregunta la compañera Paloma, dice que bueno, pues se dedica un poco también al derecho mercantil y está hablando un poco de las plataformas de crowdfunding, de inversión inmobiliaria que están surgiendo también. Si en este caso también le es de aplicación bueno, la legislación, la normativa que estamos viendo, y si además también en este caso juega algún tipo de papel los reguladores correspondientes, como la CNMV o algún otro tipo de institución. Bueno, en el caso de crowdfunding lo que es absolutamente diferente a todo lo que yo he tratado, ¿eh? En crowdfunding tenemos su propia normativa en España, su propia normativa a nivel Europa. Eso sí que es necesario consultarlo de otra manera, ¿eh? Porque no tiene nada que ver con lo que yo he contado hoy. Es muy, muy específico. Perfecto, pues no tenemos más preguntas, Pastora. Muchísimas gracias por Fenomenal. hacernos este hueco. Pues muchísimas gracias por todo. Un saludo. Gracias.